en pos de la santidad de Jerry Bridges. Jeroboam, el primer rey del reino del norte, o sea, de Israel, también nos ofrece una ilustración de cómo la falta de fe lleva a la desobediencia. Dios había prometido, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Eso dice Primera de Reyes 11:38. Esa fue la promesa del Señor. ¿Creyó y obedeció Jeroboam a Dios? Leemos que no. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. En Primera de Reyes 12, 26, 28. Qué tremendo. Resulta que Dios le había dicho a Jeroboam que lo iba a hacer rey, rey de Israel. Ya Israel como nación, yo quiero que pienses en Israel, todo junto. Israel se había dividido. Resulta que cuando Salomón muere, el hijo de Salomón, Roboam, era muy malo, era muy malo. Entonces el pueblo le pidió, ay, por favor, quítenos un poquito de cargas de las que nos puso su papá, mire, impuestos, una cantidad de cosas. Y él dijo, ¿qué? Ah, yo voy a ser peor que mi papá. El caso es que no quiso ceder a las peticiones del pueblo. Entonces ellos dijeron, ah, listo, tranquilo, quédese usted con su reinado y nosotros nos vamos, nos separamos de Israel. Y entonces Israel y Judá se separó de Israel. Entonces, en este momento, el Señor escoge a alguien que será rey para Israel y Roboam queda a cargo de Judá. Pero ¿cómo les parece que Jeroboam, que fue quien escogió el Señor para Israel, tuvo temor? El Señor ya le había prometido, el Señor mismo lo escogió. Y él tuvo miedo que como el pueblo tenía que ir a hacer sacrificios al templo, ¿cierto? A Jerusalén. Él dijo, ay, apenas subiendo y subiendo y en la subidita y en la bajadita y en la subidita, esta gente se me desvía otra vez y ya no quieran que yo sea el rey, sino que sea Roboam. Ay, no, 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 qué susto. Me quedo yo sin pueblo, sin reinado. Pensó egoístamente, pensó en sus propios beneficios, pensó en su propio reinado y no creyó a la palabra del Señor. El Señor ya le había prometido ser rey de Israel. ¿Saben qué hizo? 2 becerros. Hizo 2 becerros y le dijo al pueblo, mire, no, para que ustedes se eviten la ida pues hasta Jerusalén, ustedes se imaginan, de aquí hasta allá ya mucho tiempo han ido, qué pesar, yo estoy pensando en ustedes, vean, aquí tienen sus 2 becerros para que los adoren. Si ven lo que nosotros hacemos cuando no creemos a la palabra del Señor, cómo nos desviamos del propósito del Señor y cómo salimos haciendo las nuestras, recibiendo, dice que él recibió consejo, recibiendo consejos de personas que no temen al Señor. Y que ese consejo lo único que va a hacer es apartarte a ti y a mí del propósito con el cual el Señor te ha traído a esta tierra. Si el Señor le había dicho a Jeroboam, yo te hago rey de Israel, yo te doy este reinado, ¿tú crees que por más que subiera el pueblo así fuera todos los días hasta Jerusalén, iban a desviar su corazón del reinado de Jeroboam? No, ellos iban a tener claro que ese era su rey, Dios mismo se iba a encargar de eso. Pero cuando tú y yo no creemos a la palabra del Señor, entonces recibimos consejos que no nos edifican, que nos apartan del propósito del Señor. Hacemos cosas que desvían nuestro corazón y desvían el corazón de los nuestros, lejos del corazón de Dios, lejos de los propósitos del Señor. Terminamos pecando. Eso es lo que hace nuestra incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra incredulidad termina haciéndonos pecar. Eso hizo Jeroboam. Se apartó él e hizo apartar, miren qué tremendo pecado, hizo pecar al pueblo y lo volvió a la idolatría, como hizo Aarón. ¿Recuerdan cuando estaban en el desierto que Moisés sube por los 10 mandamientos? ¿Y qué hace Aarón? Cede a las peticiones del pueblo. ¿Por qué? Porque no había fe en Aarón. Si Dios dijo, los voy a llevar a la tierra prometida,
¿Qué tenía que Aarón que ponerse nervioso porque un pueblo venía a decirle, háganos dioses, mire que Moisés ya se demoró mucho? Cuando yo tengo fe, yo confío en el Señor y me paro en la raya. Y no importa si es el último día, no importa si es que ya llegó la hora, no importa. Yo confío en que Dios tiene un propósito con esto. Yo confío en que Dios está obrando en esta situación. Bien podríamos pensar que Jeroboam ni siquiera había oído el mandamiento y la promesa de Dios, dada su flagrante indiferencia para con ellos. Por cierto que los oyó, pero el mensaje que oyó no tenía ningún valor para él, porque no estaba combinado con fe. Vamos a leer Hebreos 4:2. Lo que está diciendo el escritor es, él lo escuchó, lo pasó por alto, o sea, no le importó. El Señor dijo eso y no, yo lo paso por alto, no me importa. No me importa y por eso hago 2 becerros para que el pueblo los adore. 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que lo oyeron. Ay, qué palabra tan poderosa. Si ves lo que puede pasar cuando tú y yo escuchamos la palabra sin fe, ¿qué dice? No nos hace provecho, no es provecho para nosotros. Escuchamos la palabra, pero no está acompañada de fe. Nos vale lo que dijo el Señor. A ti y a mí nos vale la palabra del Señor, porque no está acompañada de fe. ¿Cuántos leen la Biblia y no pasa nada con ellos? Porque no está acompañada de fe. No está acompañada de esa seguridad y de esa confianza de que esa es la palabra misma de Dios. Pero antes de condenar a Jeroboam, consideremos primeramente nuestra propia vida. ¿Con cuánta frecuencia dejamos de obedecer la voluntad claramente revelada de Dios simplemente porque no ejercitamos la fe correspondiente? ¿Con cuánta frecuencia tú y yo hemos escuchado la palabra del Señor y nos ha dado igual? Dado que no creemos que la humildad sea el camino a la exaltación por parte de Dios, como dice Primera de Pedro 5:6, hacemos maniobras para lograr posiciones y poder en nuestras relaciones con otros. Dado que no creemos que Dios tome nota de los males que se nos hacen, ni que a su debido tiempo los vengue. Buscamos nosotros mismos la forma de desquitarnos de la persona que consideramos que nos ha dañado, dado que no estamos convencidos del carácter engañoso del pecado, como dice Hebreos 3:13. Jugamos con él, pensando que de este modo vamos a obtener satisfacción. Y dado que no tenemos la convicción firme de que sin la santidad nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14, no nos ocupamos seriamente de buscar la santidad como algo prioritario en la vida. ¿Por qué? Porque no creemos. El Señor en su palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y como tú y yo no creemos esa palabra, nos da igual vivir en santidad o no. Cuando alguien no cree a la palabra del Señor, le da igual. Ah, no importa. No importa si vivo en santidad o no, igual no va a pasar nada. ¿Por qué crees que muchas veces va la gente a las iglesias y sigue viviendo su vida como si no hubiera entrado a la iglesia? Porque van solo como a cumplir. A veces nos volvemos así. Leer la Biblia se vuelve como esa lista de tareas que tengo que hacer. Ay, ya, y leí. Orar se vuelve, por eso muchas veces es más fácil repetir una oración, repetir algo, porque ya cumplí. Pero no se trata de eso. Todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Oramos por fe, porque creemos que ahí está nuestro Dios presente escuchándonos. Leemos la palabra por fe, porque creemos que Él tiene un mensaje para nosotros en esa palabra. Vivimos en santidad por fe, porque creemos esto que dice la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Dado que no estamos convencidos del carácter engañoso del pecado, como dice Hebreos 3:13, jugamos con él pensando que de este modo vamos a obtener satisfacción. Y dado que tenemos la convicción firme de que sin la santidad nadie verá al Señor, no nos ocupamos seriamente de buscar la santidad como algo prioritario en nuestra vida. La fe y la santidad están inextricablemente vinculadas. El obedecer los mandamientos de Dios generalmente exige creer en las promesas de ese Dios. Una definición de la fe podría ser esta: obedecer la voluntad revelada de Dios y confiar en Él para los resultados. Y cuando yo creo la voluntad de Dios, entonces yo camino en pos de eso que el Señor me ha dicho, ¿cierto? Porque creo a la voluntad de Dios, creo a lo que Él ha dicho
qué quiere hacer, qué va a hacer. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Si queremos llegar a la santidad, tenemos que tener fe para obedecer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras y fe para creer las promesas de Dios, y estas serán nuestras si así procedemos. Miren, el domingo estábamos en un lugar y una mujer va diciendo, ay, sí, como dice tal líder religioso, no voy a decir títulos, tal líder religioso, que es muy charro, él es muy charrito, él es muy gracioso. Y eso sí, dice la verdad. Espéreme en un minuto, por favor. Amor, por favor, silencio, sí, estoy grabando en YouTube. Estoy grabando en YouTube. Entonces bájese de una vez, bájese y organice lo que tiene que organizar abajo. Entonces, dice esta mujer, ay, sí, él es muy charrito y dice cosas muy ciertas, ¿sí o no? Le decía a otra persona, ¿sí o no que sí? Vea, él dice que acaso Dios mira a uno porque vive, ella ponía el ejemplo del matrimonio, porque está casado o no. No, que a Dios no le importa eso. Y yo, ay, oíste, ¿qué Biblia lee? Pues no entiendo. Ese líder religioso, ¿qué Biblia está leyendo? No, entonces yo le decía, a mí, hábleme de que es muy bueno, pues no es charrito, no, hábleme que es muy bueno porque es bibliocéntrico, porque lo habla desde la palabra de Dios. Pero tú y yo no podemos hacer un Dios a nuestro acomodo, un Dios a nuestro amaño. A un Dios que sí le gusta esto porque a mí me gusta, pero no le gusta esto porque a mí no me gusta, no. Me guste o no me guste, él dejó su palabra y es claro, claro en su palabra. Pero no estamos dispuestos a creerlo porque nos desacomoda. Muchas veces no nos interesa vivir en santidad porque lo que demanda el Señor o lo que dice Él en su palabra nos desacomoda. La importancia de que creamos a la palabra del Señor. Tú y yo no podemos creer una parte de la palabra y otra parte no, no creemos todo o no creemos. Ahí está la clave. Tú y yo creemos todo el consejo de la palabra o no creemos. Es así de sencillo. Capítulo 16. La santidad en un mundo impío. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, como dice Juan 17:15. Todos los creyentes tienen que vivir la vida cristiana en el contexto de un mundo impío. Algunos enfrentan tentaciones extraordinarias porque viven en el seno de una atmósfera flagrantemente pecaminosa. El estudiante que vive en la residencia universitaria o el hombre o la mujer que se encuentra en una base militar o en un barco con frecuencia tienen que vivir en una atmósfera contaminada con la sensualidad, el desenfreno y la lujuria. El hombre o la mujer de negocios con frecuencia sufre presiones tremendas en cuanto a comprometer las normas éticas y legales, a fin de satisfacer a la avidez y a la deshonestidad de sus asociados. A menos que el creyente esté preparado para tales asaltos a la mente y al corazón, tendrá grandes dificultades para mantener su santidad personal. Miren, este mundo está cada vez peor. Este mundo está cada vez más corrompido. Y tú y yo tenemos que tener una identidad en Dios, una idea clara de qué es vivir en santidad para el Señor, para poder vivir en este mundo, para poder permanecer. Porque siempre hay tentaciones, siempre hay ofertas del mundo. Miren lo que él dice. Él compara la vida de alguien que está expuesto a los placeres de deseos, a deseos carnales, pero también aquel que está expuesto a deseos de conseguir más. Entonces, por eso me corrompo, por eso miento, por eso hago este tipo de negocios. En todas en todos los escenarios. ¿Cómo vamos a creer, como dice la Biblia, que el hombre puede poner carbones encendidos en su pecho y no se va a quemar? Si todo lo que piensa el hombre en eso se convierte. Si tú y yo estamos escuchando ese tipo de música, ese tipo de contenido todo el tiempo, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué es de nuestros niños? Miren, a mí me da una tristeza de verdad ver una niña, no sé, 2, 3 años, bailando reggaetón. O sea, no dimensionamos lo que le está haciendo eso a nuestros niños, a nuestros adolescentes, cómo está dañando, cómo creces sin carácter, cómo tú te vuelves un objeto sexual desde tus 2 o 3 años. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Mira, no podemos cambiar el mundo, nosotros no vamos a cambiar el mundo.
Pero tú y yo podemos empezar por cambiar nuestro mundo. Tú y yo podemos empezar por impactar a nuestra familia. ¿Qué escuchamos? Hacer elecciones. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? Hagamos buenas elecciones, porque este mundo está plagado de contaminación en todas partes y no creas que es mi invitación esta mañana es a que te vuelvas religioso, no puedes ver nada, no puedes escuchar nada, sé selectivo. Es que es tu mente, es que es tu futuro, es el futuro de tu familia. Sé selectivo, sé selectiva con lo que ves, con lo que escuchas. Sé crítico, esto me sirve, esto no me sirve. Muchas veces tú dices, ay, pero yo no entiendo, no entiendo por qué yo soy tan negativa, por qué no salgo de esta, ¿por qué? Porque has reprogramado tu mente con toda la basura que este mundo está ofreciendo. Porque no eres exigente al escuchar, al ver, al leer. Por eso estamos muchas veces en la condición en la que estamos, porque no hemos limpiado nuestra mente. Dios nos dio una mente perfecta, perfecta. Estamos perfectos. Él nos hizo perfectos, pero nosotros nos encargamos de dañar ese software bueno y meter uno pirata. Entonces, sé muy selectivo, sé muy selectiva. Todo el tiempo vamos a tener ofertas, todo el tiempo. Y a menos que tengamos una decisión de agradar a nuestro Señor, un discernimiento de parte de Dios, vamos a poder hacer buenas elecciones. Todo el tiempo vas a tener una oferta, todo el tiempo. Yo se los he dicho acá, todo el tiempo el, el árbol del fruto del bien y del mal está delante de ti y delante de mí. Y hay que hacer una elección. Mi invitación esta mañana es que todos los días elijas, esto me sirve, esto me aporta, esto me ayuda. No, deséchalo, deséchalo. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a dejar, porque nos vamos a convertir en basurero de la gente, del que está resentido, lleno de odio, el promiscuo, y nos vamos a volver botes de basura de esa gente, con su música, con sus películas, con sus cosas. ¿Por qué? No, tú y yo podemos marcar la diferencia. Y respetamos al que lo hace, claro. No es que tú le vas a decir en tu casa, no se vuelve a ver, no, cada cual decide qué hacer. Pero tú y yo, cuando alguien te diga, ¿y tú por qué no lo haces? Tú y yo podemos hacer un impacto en esa persona a través de nuestro argumento. Primero, eso no me aporta, eso no me sirve. Yo le decía a alguien, Jesús se sentaría a ver eso que estabas viendo. Jesús se sentaría ahí a verla. Y esa puede ser nuestra regla para identificar si eso que voy a ver y que voy a escuchar lo escucharía y lo vería nuestro Señor Jesús. Oremos, amado Señor, gracias por este tiempo. Señor, la influencia del mundo es mucha, es mucha. Y es en todas las áreas, Señor, en todas las áreas. No podríamos permanecer y no podríamos hacerlo, Señor, si tú no nos ayudas. Por eso pedimos tu ayuda, por eso pedimos, Señor, que nos des discernimiento, que nos des sabiduría, que nos des la capacidad, Señor, de tomar buenas decisiones al momento de escuchar, leer, ver las cosas, Señor. Ayúdanos a ser muy sabias, ayúdanos. Ese es el deseo de nuestro corazón, vivir para ti. Sin santidad es imposible agradarte, Señor. Pero es imposible agradarte si no tenemos fe. Y tú en tu palabra, Señor, nos enseñas principios que son de beneficio para nuestra vida, para toda nuestra vida, en todas las áreas, Señor. Puede que no toques un tema específico y puntual, pero tú dejaste principios que son aplicables para toda nuestra vida, Señor. Tú quieres que tengamos una vida prosperada, bendecida, en paz, libres, libres, con libertad, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir en esa libertad a la que tú nos has llamado. Dile al Señor esta mañana, dame discernimiento, Señor. Ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me edifica y lo que no me edifica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.